Hola a todos, los saludo como es ya costumbre una vez más desde su canal de opinión ciudadana desde la clandestinidad. Recordarles que desde la clandestinidad es un canal de opinión ciudadana diseñado a generar conciencia y opinión, una cultura de opinión a partir del análisis del contexto político, social y económico y de seguridad nacional que trascienden en el país. En esta ocasión desde la clandestinidad va de aprender de esta tragedia, el reto de México. Ya antes de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, la percepción sobre la pasividad, la falta de idea, la falta de proyecto económico, mesianismo del gobierno federal, pues venían sinceramente en franco e imparable declive. El fracaso en el objetivo de lograr una sociedad más justa, equitativa, segura, competitiva económicamente, con menor pobreza, menos discriminación, mejores oportunidades, solo exhibe que en México el modelo que se usa y por el que votamos millones de mexicanos está gastado, sin futuro y pues francamente obsoleto. Las predicciones económicas eran pesimistas, esto es a inicios del año, las predicciones que se hicieron sobre la economía, pues a nivel global, pero estamos hablando específicamente del contexto desde el punto de vista mexicano, pues eran pesimistas. Se hablaba de un crecimiento de 0.5% en el escenario más optimista y ahora pues el Fondo Monetario Internacional predice una contradicción de 8%, lo que es verdaderamente desalentador. Todas las instancias expertas en la materia, como el mismo FMI o el Banco Mundial, anuncian una recesión global de dimensiones aún más severas que aquellas que vivimos en el 2008, con la consecuente, obviamente, pérdida de empleos, incertidumbre económica y financiera y con ello la inminente pero presente siempre desazón social que a su vez es caldo de cultivo para generar inestabilidad política y eso también se traduce eventualmente en, por qué no decirlo y recordarlo, inseguridad y violencia. Esta pandemia no discrimina entre naciones y gobiernos, entre colores, géneros o extractos sociales. Le importa poco la diferencia entre primer y tercer mundo y hemos visto cómo la falta de reacción en naciones europeas cobra una factura carísima, costando miles de vidas. En Estados Unidos, la soberbia de su gobierno, representado por el idiota que tienen por presidente Donald Trump, de igual manera sigue cobrando miles y miles de vidas. Hoy se rompió un récord por ahí en Nueva York aproximadamente, bueno, no en Nueva York, pero en general 1.800 vidas en 24 horas, solo por darle la estadística del día de hoy. Eh, no así en Canadá, por ejemplo, hay que decirlo, con un gobierno mucho más aterrizado y consciente, preocupado auténticamente por sus ciudadanos, pero sobre todo, y esto es lo que hay que destacar, preparado política, social, económicamente y con sistemas de salud mejor planeados, por decirlo lo menos. Eh, Esto es algo que hay que subrayar. ¿Qué debemos aprender? No solo como gobierno, sino como sociedad civil también. Comencemos por admitir que esta crisis nos agarró a todos definitivamente desprevenidos, inconscientes y en una inmensa mayoría de la población hasta indiferentes. Esto es cierto. Eh, con rabia menciono a este amplio sector de la población que se ha manifestado con franca indiferencia porque eh, lo hemos visto, lo hemos visto en días pasados, aquí en Guadalajara, por ejemplo, abarrotando el mercado del mar sin la menor protección o sin la menor medida sanitaria, pues vemos a sectores de la población que pues, francamente les importa un bledo esta cuarentena. En cuanto se avisó que había que estar aislados, pues se fueron a las carreteras, a las playas cercanas, pensaron que era vacaciones y pues se dieron a la tarea de salir de la ciudad y divertirse sin medir las consecuencias de estas acciones. De verdad inaceptable, pero también inaceptable que la autoridad local o competente no haga nada para detener a estas personas que les importa poco o mucho el daño que se puedan causar ellas mismas y por ende y por consecuencia a todas aquellas personas con las que tengan una interacción verdaderamente inconsciente, carajo. No cabe duda que en el proceso de selección natural los pendejos se van a morir antes. El problema es que su irresponsabilidad le va a afectar a gente que sí estamos en un momento dado tomando medidas en esta contingencia. Quedó más que claro que México no estaba preparado ni social, ni cultural, ni económicamente, que su presidencia es tibia
y hay que decirlo, hasta ignorante, que no hay estrategia ni en el área de salud a nivel federal. Vimos ayer a Rocío Nale, que es la secretaria de Energía, hacer un oso ante la OPEP, del cual ni siquiera somos miembros, somos más bien el invitado incómodo que a pesar de ser gorrón, todavía quiere imponer las reglas de la fiesta y eso deja muy mal parado a México ante el mundo. Pero hay que decirlo con todas sus letras, nos falta cultura, nos falta muchísima cultura, nos falta corazón como nación, somos pechos fríos, como se dice en el argot futbolero, indiferentes, tanto el gobierno como la sociedad civil. Esto es un hecho y se ha marcado. ¿A qué me refiero? Comencemos por el gobierno, que trae una fiesta, definitivamente una fiesta dentro de lo que es el gabinete, y así definitivamente no se pinches puede, eso es cierto. Para muestra, un botón. Para todos aquellos que más o menos estén empapados con el contexto del gabinete y cómo funciona el gobierno, pues con la novedad que no hay secretaria de gobernación, pues Olga Cordero es un mueble más en Bucareli. Ni siquiera puedo decir que despache en Bucareli, es simplemente un florero más, un mueble más, ya que hemos visto que el secretario de Gobernación en funciones, o sea, en este caso quien lleva la cartera de la política exterior e interior, es el buen carnal Marcelo Ebrard, que hay que decirlo, desde un punto de vista político y estratégico, no lo ha hecho mal. Desde las formas, creo que no son, y ahí es donde sí estaría un poco mal. Casi, casi es vicepresidente este señor. Y bueno, en la Secretaría de Salud, su titular, pues es otro mueble más, pues el preciso en este momento es López Gatel, lo hemos visto todos, como un subsecretario ha tomado el control de la comunicación social a través de las conferencias, y un subsecretario ha tomado el rol jerárquico de lo que sería un secretario de Estado. Más valdría hacer el cambio oficial. Pero bueno, y lo que les decía de Rocío Nale en Energía ayer, dando la nota por levantarse de la Junta cada rato para consultarlo todo con Andrés Manuel. Lógico, no tiene una capacidad de decisión, eso quedó más que manifiesto y evidenciado ante los líderes del mundo, causando malestar, siendo descortés, y pues bueno, atrasando la junta casi 7 horas. Somos el reír del mundo, sin duda, y recordemos, el changuito hace lo que el changuito ve. Si el gobierno no lleva orden y estructura, pues la sociedad civil completamente menos aún. ¿Cómo ha ido superando el mundo este tema? Porque hay que decirlo, también hay instancias, hay países que han ido poco a poco superando este tema. Pues aquí la particularidad, la coincidencia es que han sido gobiernos autoritarios, en su mayoría, hay que decirlo, tal cual por ejemplo Rusia o China en particular, que han lidiado con la pandemia con medidas prácticamente draconianas, estrictamente severas, y pues como amerita obviamente la situación. Aquí pues basta ir por ahí caminando, atravesando por una colonia popular y preguntarles cómo viven la pandemia. Hay quien ni siquiera cree que sea real. Así las cosas aquí en México. Estamos frente a una oportunidad única de hacer las cosas de manera distinta antes que sea demasiado tarde. ¿Aprenderemos? Una cosa es cierta. Debemos dejar, como lo hace por ejemplo Canadá, de ver colores e ideologías políticas. En crisis no se es de derecha o de izquierda, se es mexicano, en todo caso se es ser humano. El mapa político cambiará sin duda en el mediano y seguramente en el largo plazo, una vez que la crisis vaya evolucionando, vaya mejorando. En el Inter se formarán alianzas, y otras definitivamente que están establecidas, pues a raíz de esto también terminarán. El reto será la forma de sobrevivir y reposicionarnos como nación, como sociedad. Los cambios definitivamente no serán inmediatos, pero el riesgo aquí y ahora es inminente. Debemos aprender algo de esto. ¿De verdad aprenderemos algo de esto? Creo que eso está por verse. Hasta aquí mi comentario desde la clandestinidad en cuarentena el día de hoy. Espero compartan, opinen sobre este tema, y dejen sus comentarios aquí abajo, se suscriban al canal, y pues espero verlos la próxima semana con un panorama distinto y de preferencia mejores noticias. Es Semana Santa, quedémonos en casa, protejamos a los nuestros y mantengamos esta cuarentena. Hasta pronto.